Me enteré de todo un martes por la mañana. No fue un grito. No fue una escena. Fue el sonido de una pared abriéndose. El albañil se llamaba Don Primitivo. Un hombre callado, de manos grandes, que llevaba 3 días trabajando en la humedad del cuarto de atrás. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché llamarme. «Señora Dolores, venga aquí y ver esto». No había urgencia en su voz, pero había algo. Algo que me hizo soltar la taza y caminar despacio hacia allá, como si una parte de mí ya supiera que lo que iba a encontrar ibas a cambiar algo. En el hueco de la pared, entre el yeso viejo y los ladrillos, había una caja, metálica, del tamaño de una Biblia grande, pintada de gris, con una pequeña cerradura redonda en el centro. Don Primitivo la sostenía con las 2 manos como si fuera frágil. «Estaba adentro», dijo. «Muy adentro». La tomé, y pesaba más de lo que esperaba. Le di las gracias. Le pedí que siguiera trabajando. Y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama con esa caja en el regazo. Aurelio llevaba 6 meses muerto, y yo todavía no había aprendido a dormir sola. La cerradura cedió con un pasador viejo que encontré en el cajón de las herramientas. No hizo falta fuerza, solo paciencia. Algo que yo había practicado durante 41 años de matrimonio. Adentro había 3 cosas. Un sobre azul, sin nombre escrito afuera. Un fajo de hojas dobladas. Parecían estados de cuenta bancarios. Y una fotografía. Tomé la fotografía primero. Era Aurelio, joven. Mucho más joven de lo que yo lo conocí cuando nos casamos. Estaría por los 25 años. Tenía esa sonrisa torcida que yo siempre amé, la que solo aparecía cuando algo le daba genuina alegría. Estaba sentado en una mesa de café con una mujer. Ella le sostenía la mano. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. El cuarto estaba en silencio. Afuera, Don Primitivo seguía raspando la pared. La mujer tenía el cabello negro y largo. Ojos claros. Una blusa de flores. Reía hacia el lado, como si alguien más hubiera dicho algo gracioso justo antes de que tomaran la foto. Yo no era esa mujer. Eso lo supe de inmediato. Pero lo que no supe de inmediato fue por qué esa foto estaba escondida en la pared de mi propia casa. Dejé la fotografía sobre la cama. Tomé los estados de cuenta. Eran de un banco que yo no reconocí. Una cuenta a nombre de Aurelio, pero con una dirección que no era la nuestra. Una dirección de otro barrio, al otro lado de la ciudad. Los movimientos eran regulares. Cada mes, durante años, salía una misma cantidad. No era poco dinero. No era una cantidad que uno pudiera ignorar o confundir con gastos menores. Revisé las fechas. Los depósitos empezaban en el año en que nació Rodrigo, mi hijo mayor. Mis manos dejaron de moverse. Me quedé con las hojas en el aire, sin terminar de leerlas, porque algo en mi pecho acababa de apretarse de una manera que no reconocía. No era dolor exactamente. Era más como cuando uno pisa un escalón que no existe. Ese segundo de caída antes de entender qué pasó. Solté las hojas sobre la cama. Y tomé el sobre azul. Adentro había cartas. 4, escritas a mano. La letra era de Aurelio. Yo habría reconocido esa letra en cualquier parte. Esa manera de hacer la G, con la cola larga. Esa D, que siempre parecía una luna. Las cartas no tenían destinatario escrito, pero no eran para mí. Lo supe desde la primera línea. No sé si alguna vez vas a leer esto. No sé si mereces saberlo, pero yo necesito escribirlo. Las leí todas, una por una, sentada en el borde de mi cama, con la luz de la mañana entrando por la ventana y el ruido lejano de Don Primitivo, trabajando en el cuarto de atrás. Aurelio había amado a otra mujer antes de casarse conmigo. No solo la había amado, había tenido un hijo con ella. Ese hijo no vivía aquí, vivía lejos, y Aurelio lo había mantenido en silencio durante décadas, con esa cuenta bancaria, con esa dirección que yo nunca conocí, con ese secreto guardado en la pared de nuestra casa. Pero eso no era lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue la última carta. Rodrigo lo sabe.
escribí a Aurelio. Se lo dije hace 3 años. No debí hacerlo. Pero lo hice. Y desde entonces algo cambió en él. No sé si hacia mí o hacia su madre. Pero algo cambió. Leí esa línea 3 veces. Rodrigo lo sabía. Mi hijo mayor, el que siempre tomaba las decisiones, el que desde pequeño aprendió a hablar por encima de mí en las reuniones familiares, el que le decía a Fernanda, su esposa, en voz baja pero no tan baja, que yo no entendía estas cosas cuando se hablaba de dinero, o de documentos, o de cualquier asunto que él consideraba demasiado complicado para mí. Rodrigo lo sabía desde hacía 3 años, y nunca me dijo nada. Me levanté, fui a la cocina, serví agua, me la bebí de pie, mirando el patio. Hacía calor. Las plantas que yo regaba cada mañana estaban quietas, sin viento. Pensé en el día del funeral de Aurelio, en cómo Rodrigo había organizado todo sin preguntarme nada, en cómo Fernanda me había dicho, con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos, que yo no me preocupara, que ellos se encargaban. Pensé en la reunión con el abogado. 2 semanas después del entierro, yo había llegado con mi vestido negro todavía aturdida, todavía sin entender bien qué significaba vivir sin Aurelio, después de 41 años. Y Rodrigo había hablado todo el tiempo. Había firmado papeles. Había dicho que yo ya había firmado los que me correspondían. Yo no recordaba haber firmado nada, pero en ese momento no dije nada, porque así era yo entonces, callada, confiada, creyendo que mi propio hijo no me haría daño. Volví al cuarto. Guardé las cartas, los estados de cuenta y la fotografía dentro del sobre azul. Guardé el sobre azul dentro de la caja metálica y puse la caja en el fondo de mi armario, detrás de las cobijas de invierno. Don Primitivo terminó ese día a las 6 de la tarde. Le pagué. Le di las gracias. Lo acompañé hasta la puerta. Y cuando cerré esa puerta, me apoyé contra ella unos segundos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Bocinas. Alguien que reía en la calle. Un perro. Adentro yo empezaba a entender que había vivido 41 años creyendo conocer mi propia vida. Y que quizás no había conocido casi nada. Esa noche llamé a mi hija menor, Patricia. No le conté nada. Solo quería escuchar su voz. Ella vive lejos, con su esposo y sus 2 hijos. Y habla rápido, siempre con algo entre manos. Me contó que el pequeño había tenido fiebre, que el trabajo estaba complicado, que me extrañaba. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó en algún momento. Sí, dije. Solo quería saber de ti. Colgamos después de 20 minutos. Y me quedé con el teléfono en la mano, en la oscuridad del cuarto. Patricia no sabía nada. Estaba segura de eso. Ella era distinta a Rodrigo. Más abierta, más directa. Si hubiera sabido algo, me lo habría dicho. Aunque doliera, Rodrigo era el que callaba, el que calculaba, el que esperaba, como su padre, pensé. Y luego me odié por haber pensado eso, porque Aurelio estaba muerto y yo todavía lo amaba, y los muertos no se pueden defender. A la mañana siguiente fui al banco. El mío, no el de la cuenta desconocida. Pedí hablar con la persona que llevaba mi cuenta desde hacía años. Una mujer joven, siempre amable, que me conocía de vista. Le pedí que me mostrara los movimientos de los últimos 8 meses. Los revisé despacio. Ella esperó en silencio. Y entonces lo vi. 3 semanas después del funeral de Aurelio, había una transferencia. Una cantidad grande, demasiado grande para ser un error. Salía hacia una cuenta que yo no reconocía. ¿Quién autorizó esto?, pregunté. Ella revisó en su pantalla. Según el sistema, usted, señora. Con su firma y su documento. Levanté la vista. Yo no autoricé ninguna transferencia. Hubo un silencio breve. Ella me miró. Luego miró la pantalla. Luego volvió a mirarme. Voy a llamar al supervisor, dijo con cuidado. Y en ese momento, mientras ella se levantaba y yo me quedaba sola frente a su escritorio vacío, entendí que no estaba paranoica. Alguien había usado mi nombre. Alguien había usado mi firma.
Y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Salí del banco 1 hora después con una fotocopia del documento de autorización. En la calle lo desplegué bajo el sol. Mi nombre, mi número de documento. Una firma que se parecía a la mía, pero que no era la mía. Yo conocía mi propia firma. La había estampado miles de veces en 41 años. Había algo en la curva de la D que no era mía. Demasiado redonda, demasiado perfecta. La mía siempre era un poco torcida. Aurelio me lo decía de broma. Firmas como si tuvieras prisa de terminar. Me decía, esta firma no tenía prisa. Esta firma era cuidadosa, calculada. Doblé el papel y lo guardé en mi cartera. Caminé hasta el parque, que está a 2 cuadras del banco. Me senté en una banca bajo un árbol. Una paloma se acercó. La miré sin verla. Pensé en Rodrigo, en Fernanda, en la reunión con el abogado donde yo no recordaba haber firmado nada. Pensé en cuántas veces me habían dicho que yo no entendía estas cosas. Y entonces, por primera vez en 6 meses, sentí algo distinto al dolor. Era algo más frío, más quieto. Era claridad. Esa tarde, cuando llegué a casa, había un mensaje de Rodrigo en el teléfono. Mamá, Fernanda y yo queremos pasar el sábado para hablar de algunas cosas de la casa. Avísame si te queda bien. Lo leí 2 veces. Cosas de la casa. Guardé el teléfono sin responder. Fui al armario. Saqué la caja metálica. La abrí. Puse adentro la fotocopia del banco. Junto a las cartas de Aurelio, los estados de cuenta, la fotografía. Luego cerré la caja. La volví a esconder detrás de las cobijas y fui a preparar la cena. Sola, en mi cocina silenciosa, pensando que el sábado todavía faltaban 4 días. 4 días para pensar. 4 días para decidir qué clase de mujer quería ser a partir de ahora. Esa noche escuché pasos afuera de la puerta principal. Me detuve. Los pasos se acercaron. Se detuvieron. Y entonces alguien tocó. Fui hasta la puerta despacio. No encendí la luz del pasillo. No sé por qué. Instinto, quizás. O miedo. O las 2 cosas mezcladas, que a veces son imposibles de separar. Miré por la mirilla. Era una mujer. No la reconocí de inmediato. Tenía el cabello recogido, un abrigo oscuro, y miraba hacia los lados como quien no quiere ser visto. Entonces giró hacia la puerta, y la luz de la calle le iluminó la cara. La había visto antes. Una vez, en el velorio de Aurelio. Había llegado tarde, se había quedado cerca de la entrada, y se había ido antes de que terminara la misa. Rodrigo la había visto también. Yo lo noté porque él se había puesto rígido de una manera que entonces no supe interpretar. Ahora sí, abrí la puerta. Ella me miró. Tenía unos 60 años, quizás algo menos. Los ojos claros que yo había visto en la fotografía, aunque ahora tenían el cansancio que dan los años y las cosas no dichas. «Usted es Dolores», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí. «Me llamo Consuelo», dijo. «Necesito hablar con usted. Sé que no tengo ningún derecho de estar aquí. Pero si no venía esta noche, no iba a venir nunca». La miré unos segundos en silencio. Luego me hice a un lado. «Entre», dije. La senté en la sala. Le serví agua porque no supe qué más ofrecer. Ella la tomó con las 2 manos como si necesitara algo a qué aferrarse. Me senté frente a ella. Ninguna de las 2 habló por un momento. El reloj de la pared marcaba los segundos. «Yo amé a Aurelio», dijo al fin. «Mucho tiempo atrás. Cuando los 2 éramos otras personas. Lo sé», dije. Ella parpadeó. No esperaba eso. «Encontré cosas», expliqué. «Hoy». Consuelo bajó la vista al vaso de agua. Sus manos se apretaron un poco. «Tenemos un hijo», dijo. «Se llama Esteban. Tiene 40 años. Aurelio lo supo desde el principio. Nunca lo negó. Nunca estuvo presente tampoco. Pero lo mantuvo. Todos estos años. Los estados de cuenta», dije. Ella asintió. «Esteban no sabe que vine», continuó. «Ni siquiera sabe que estoy aquí esta noche. Él tiene su vida.
Siempre fue un muchacho tranquilo. Nunca le reclamó nada a su padre. Nunca pidió más de lo que Aurelio quiso dar. Hubo una pausa. Entonces, ¿por qué vino usted?, pregunté. Consuelo me miró directamente por primera vez desde que había entrado. Porque la semana pasada Esteban recibió una carta de un abogado, dijo, diciéndole que renunciara Kitroche a cualquier derecho sobre la herencia de Aurelio, que firmara un documento, que a cambio recibiría una cantidad pequeña, un pago único, y que después de eso no debía volver a contactar a la familia. Sentí el frío de antes, el mismo de la banca del parque. ¿Quién mandó esa carta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El abogado firma a nombre de su hijo, dijo Consuelo. Rodrigo. Consuelo se fue una hora después. Antes de salir me dio un número de teléfono. El de Esteban. No lo llame si no quiere, dijo. Solo quería que lo tuviera. Quería que usted supiera que mi hijo existe, que no es una amenaza, que nunca lo fue. La acompañé hasta la puerta. Afuera la calle estaba vacía y húmeda de rocío. ¿Cómo supo dónde vivo?, le pregunté. Aurelio me lo dijo, respondió. Hace muchos años. No sé por qué. A veces la gente guarda cosas sin saber para qué. Se fue caminando despacio por la acera, sin mirar atrás. Cerré la puerta. Me quedé parada en el pasillo oscuro, con el número de teléfono de Esteban escrito en un papel pequeño que Consuelo me había dado antes de salir. Lo sostenía entre los dedos como si pesara algo. Un hijo. Aurelio tenía otro hijo. Y Rodrigo lo sabía. Y en lugar de decirme, en lugar de sentarse conmigo y hablar como adultos, había mandado una carta de abogado para silenciarlo. Fui al armario. Abrí la caja. Puse el papel con el número adentro. Luego me senté en la cama y estuve mucho tiempo mirando la oscuridad del cuarto. El miércoles llamé a una amiga. Se llama Hortensia. Nos conocemos desde que nuestros hijos iban a la misma escuela. Es una mujer práctica, sin rodeos, de las que dicen lo que piensan aunque duela. La invité a tomar café. No le dije por qué. Llegó a las 11 de la mañana con una bolsa de pan dulce y esa manera suya de entrar a las casas como si fueran suyas también. Le conté todo. No en orden. Fui saltando. La caja, la fotografía, los estados de cuenta, el banco, la firma falsa, Consuelo, la carta a Esteban. Hortensia me escuchó sin interrumpir. Algo inusual en ella, con la taza de café a medio llevar a la boca. Cuando terminé, ella puso la taza sobre la mesa. ¿Tienes todo guardado?, preguntó. Sí. ¿Los documentos del banco también? La fotocopia. Sí. Bien, dijo. No le respondas a Rodrigo todavía. No le digas nada del sábado. Que venga, que hable. Escúchalo. Pero antes de ese sábado, tú necesitas ver a un abogado. La miré. No a cualquiera, continuó. A uno que no conozca a tu familia y que no tenga ninguna relación con Rodrigo, ni con el que manejó el testamento de Aurelio. ¿Y cómo encuentro uno así? Yo te ayudo, dijo. Conozco a alguien, una mujer, discreta, buena. Hortensia siempre conoce a alguien. Eso es lo que más quiero de ella. Esa misma tarde le respondí a Rodrigo. El sábado está bien. Los espero a las 11. Nada más. Sin preguntas. Sin calidez especial, pero tampoco frialdad. El tono de siempre. El de una madre que acepta la visita de su hijo. Rodrigo respondió en minutos. Perfecto, mamá. Vamos a llevar almuerzo. Vamos a llevar almuerzo. Qué detalle tan amable de su parte. Guardé el teléfono. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé mirando el techo, pensando en Rodrigo de niño, en cómo me buscaba cuando tenía miedo, en cómo se dormía a veces en mi regazo viendo televisión, en cómo yo lo había cargado. Y literalmente en estos brazos. Cuando era tan pequeño que no pesaba nada. ¿Cuándo se convierte un hijo en alguien que te puede traicionar? ¿O siempre estuvo ahí esa capacidad, esperando las condiciones correctas? No encontré respuesta. Creo que no existe una sola. El jueves por la mañana fui a ver a la abogada. Se llamaba Marcela. Una mujer de unos 50 años, con el escritorio lleno de carpetas y una manera de escuchar que me hizo sentir, por primera vez en semanas,
que no estaba exagerando. Le mostré todo. Las cartas de Aurelio, los estados de cuenta, la fotocopia del banco con la firma falsa. Le expliqué la reunión post-funeral con el abogado donde, supuestamente, yo había firmado cosas que no recordaba. Ella revisó cada documento en silencio. Cuando terminó, apoyó los codos sobre el escritorio y me miró. «Señora Dolores», dijo, «que si la firma de ese documento bancario no es suya, estamos hablando de una falsificación. Eso es un delito. No menor». «Lo sé», dije. «Y si en la reunión con el abogado del testamento también se usaron documentos que usted no firmó? Necesitamos revisar todo lo que se protocolizó en esas semanas. Puede haber más. ¿Cuánto tiempo toma eso?» «Depende», dijo. «Pero lo primero que necesita hacer es conseguir copia de todo lo que se firmó en esa reunión. Puede pedirlo usted misma como parte interesada. Es su derecho». Antes de salir de su oficina, Marcela me dijo algo que no olvidé. «Usted viene aquí con pruebas, con fechas, con nombres. Usted no es una señora confundida. Usted es una mujer que ya sabe lo que pasó. Solo necesita que alguien le ayude a probarlo». Salí a la calle con eso resonando en el pecho. «¿Usted ya sabe lo que pasó?» «Sí. Creo que en el fondo lo sabía desde mucho antes que la pared se abriera. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo de esto te toca, quédate. Lo que viene ahora lo cambia todo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Esta comunidad se está construyendo historia a historia. Y me alegra que estés aquí. El viernes no hice nada extraordinario. Regué las plantas. Limpié la cocina. Fui al mercado a comprar lo de siempre. Caminé despacio entre los puestos. Saludé a la señora de las verduras. Compré mangos porque siempre me gustan los viernes. Nadie que me viera habría notado nada diferente. Eso también era nuevo en mí. Esa capacidad de parecer tranquila mientras adentro algo se estaba reorganizando. Por la tarde saqué la caja metálica del armario. La puse sobre la cama. La abrí. Y organicé todo con cuidado. Las cartas de Aurelio, en orden de fecha. Los estados de cuenta agrupados por año. La fotocopia del banco. El número de teléfono de Esteban. El nombre y dirección de Marcela. Luego cerré la caja. Y la guardé en un lugar diferente. No en mi armario. En un lugar que Rodrigo no conocía. Un lugar que Fernanda nunca había visto. Porque el sábado iban a venir a hablar de cosas de la casa. Y yo quería estar lista. La mañana del sábado amanecí temprano. Me bañé. Me puse ropa que me gustaba, no la que usaba para estar en casa. Me hice el cabello. Me miré en el espejo más tiempo de lo habitual. 62 años. 41 de matrimonio. 6 meses de viudez. Y una semana que había removido todo lo que yo creía saber sobre mi propia vida. La mujer del espejo no parecía destrozada. Parecía diferente. Como cuando uno reorganiza los muebles de una habitación y de pronto el cuarto tiene más luz, aunque no haya cambiado ninguna ventana. Preparé café. Puse la mesa. Serví fruta. A las 11 en punto sonó el timbre. Fui hasta la puerta. Respiré y abrí. Rodrigo entró primero, con una bolsa de comida en la mano, y esa sonrisa ancha, que siempre me pareció demasiado ancha. Fernanda vino detrás, con lentes nuevos que no le había visto, un bolso caro, y un beso en mi mejilla que duró exactamente lo que duran los besos que no significan nada. «Mamá, qué bien te ves», dijo Rodrigo. «Gracias», dije. «Pasen». Nos sentamos. Pusieron la comida sobre la mesa. Sirvieron. Hablaron del tráfico, del calor, de que el sobrino mayor había sacado buenas notas. Yo escuché, asentí. Pregunté lo que se pregunta. Y esperé. Porque los que mienten siempre llegan al punto. Solo hay que darles tiempo. Fue Fernanda la que habló primero. «Dolores», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. «Queríamos hablar contigo de la casa». «¿Qué tiene la casa?», pregunté. Rodrigo dejó su tenedor sobre el plato. «Mamá», dijo, «esta casa es grande para ti sola, y hay ciertas cuestiones del testamento de papá que necesitamos resolver.
cosas que quedaron pendientes. ¿Qué cosas?, dije, y entonces Fernanda sacó una carpeta de su bolso. La puso sobre la mesa y la empujó hacia mí. La carpeta era de color beige. Tenía unas hojas adentro, asomadas por arriba, con membrete de abogado. La miré sin tocarla. Fernanda sonrió. Esa sonrisa. Son solo unos documentos, Dolores, para regularizar la situación de la propiedad. Nada complicado. ¿Qué situación?, pregunté. Rodrigo se acomodó en la silla. Cruzó los brazos sobre la mesa con esa postura que siempre usaba cuando explicaba cosas que yo supuestamente no iba chitanesa a entender. Cuando murió papá, quedaron ciertas deudas. Pequeñas, pero deudas al fin. El abogado dice que la manera más limpia de resolverlo es transferir la propiedad de la casa a nuestro nombre. Tú seguirías viviendo aquí, mamá. Eso no cambia. Pero, legalmente, quedaría a nombre nuestro. Solo por protección. ¿Protección de qué?, dije. De acreedores. De problemas futuros. Hizo un gesto vago con la mano. Son cosas técnicas. Tú no tienes que preocuparte por los detalles. Ahí estaba. Esa frase. Tú no tienes que preocuparte por los detalles. ¿Cuántas veces la había escuchado? ¿En cuántas reuniones familiares? ¿En cuántas conversaciones sobre el dinero, o los papeles, o cualquier asunto que ellos decidían que era demasiado para mí? ¿Y cuántas veces yo había sentido y me había retirado a la cocina a servir más café, mientras ellos arreglaban el mundo? Esa mañana no serví más café. ¿Puedo verlos?, pregunté. Fernanda parpadeó. Una fracción de segundo. Casi nada. Pero yo la vi. Claro, dijo y empujó la carpeta un poco más hacia mí. Abrí la carpeta. Saqué las hojas. Las leí despacio. Muy despacio. Lo suficiente para que los dos se removieran un poco en sus sillas. Era exactamente lo que Rodrigo había dicho. Una transferencia de propiedad. La casa, mi casa, la que Aurelio y yo habíamos comprado juntos 33 años atrás, pasaría a nombre de Rodrigo y Fernanda. Yo tendría derecho de habitación mientras viviera. Después, en libre disposición de ellos. Al pie de la última hoja había una línea para mi firma. La miré. Luego levanté la vista hacia Rodrigo. ¿Qué deudas dejó tu padre?, pregunté. Ya te dije, mamá. Cosas pequeñas. El abogado lo explica mejor que yo. Quiero que el abogado me lo explique entonces, dije. Antes de firmar cualquier cosa, quiero hablar con él directamente. Fernanda abrió la boca. La cerró. Rodrigo frunció el ceño. Apenas. Pero lo suficiente. Mamá, no hay necesidad de complicar esto. Es un trámite sencillo. Ya lo revisé yo. Tú lo revisaste, repetí. Bien, ahora quiero revisarlo yo. Silencio. Un silencio distinto al de antes. Más tenso. Como cuando uno tensa una cuerda y todavía no sabe si va a aguantar o se va a romper. ¿Hay algún problema?, preguntó Fernanda con esa voz suave que ahora me sonaba falsa como papel pintado de madera. Ninguno, dije. Solo quiero entender lo que voy a firmar. Eso me parece razonable. Rodrigo me miró. En sus ojos había algo que yo no había sabido leer antes. O quizás no había querido leer. Una impaciencia, una irritación que él controlaba bien, pero que existía. Está bien, dijo al fin. Te damos el contacto del abogado y lo llamas esta semana. Perfecto, dije. Cerré la carpeta, la dejé sobre la mesa y cambié el tema. Les pregunté por los niños, por el trabajo de Fernanda, por el apartamento nuevo que estaban pensando en comprar. Hablé de cosas sin importancia durante 40 minutos más, mientras la comida se enfriaba en los platos y el sol de mediodía entraba por la ventana de la sala. Cuando se fueron, Rodrigo me dio un abrazo en la puerta. Mamá, sabes que todo lo que hacemos es por tu bien. Lo sé, dije, y sonreí. Esa tarde llamé a Marcela. Le conté la visita. Le describí los documentos. Le di el nombre del abogado que aparecía en el membrete. Hubo una pausa en la línea. Ese abogado, dijo Marcela, trabajó con el mismo estudio que manejó el testamento de su esposo. ¿Y eso qué significa? Que no es coincidencia, dijo. Señora Dolores,
Necesito que consiga copias de todo lo que se firmó después del funeral. Todo. El testamento, las actas, cualquier documento que lleve su nombre. Mañana mismo. ¿Puede hacer eso? Puedo, dije, y no firme nada más. Nada. Aunque le digan que es urgente, aunque le digan que si no firma, hay consecuencias. No firme, no voy a firmar, le dije. Y lo decía en serio, porque esa mujer que firmaba sin leer, que asentía sin preguntar, que se retiraba a la cocina mientras otros decidían por ella, esa mujer había empezado a desaparecer el martes por la mañana cuando una pared se abrió y dejó salir 40 años de secretos. El lunes fui al registro notarial. Pedí copias de todo lo que estuvieras a mi nombre o al nombre de Aurelio, desde el mes de su muerte hasta hoy. La empleada tardó un rato. Yo esperé sentada en una silla de plástico, con el bolso sobre las rodillas, mirando el ventilador del techo que giraba despacio. Cuando volvió, traía un fajo de hojas. Me las entregó con una mirada que no supe interpretar. Quizás era solo cansancio. Quizás era otra cosa. Salí a la calle y me senté en el primer café que encontré. Pedí un té. No lo tomé. Leí las hojas. Había 4 documentos firmados después del funeral de Aurelio. En 2 de ellos aparecía mi firma. Una firma que yo no había puesto, más uno era la transferencia de una cuenta de inversiones. El otro era un poder notarial, un poder amplio, general, que le daba a Rodrigo autorización para actuar en mi nombre, en cualquier asunto legal o financiero. Un poder que yo nunca había firmado. Un poder que le dabas a mi hijo, en papel y con sello oficial. El control sobre todo lo que era mío. Guardé las hojas en el bolso. Pagué el té que no había tomado y salí a la calle pensando que había una diferencia enorme entre sospechar algo y verlo escrito con sello notarial. La sospecha duele. La prueba pesa. Antes de seguir, permíteme preguntarte algo. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Llamé a Marcela desde la calle. Le leí los documentos por teléfono. Ella me fue pidiendo que le deletreara nombres, fechas, números de protocolo. Lo anotaba todo. Cuando terminé dijo: «El poder notarial es el problema más grave. Con eso Rodrigo puede haber hecho cosas que usted todavía no sabe. Transferencias, contratos, cancelaciones de cuentas. Necesito que verifiquemos todo. ¿Y la firma falsa? ¿Es suficiente prueba? Necesitamos un perito. Alguien que compare su firma real con la que aparece en los documentos. Eso es prueba técnica. Sin eso, él puede decir que usted simplemente no recuerda haber firmado. Él va así a decir exactamente eso». Dije. «Lo sé», dijo Marcela. «Por eso vamos a hacerlo bien, paso a paso, sin apresurarnos». Colgué. Seguí caminando por la acera sin rumbo fijo. Entre la gente que iba y venía con sus bolsas y sus prisas y sus vidas, que no se estaban cayendo en pedazos ese lunes de mañana. Pensé en Aurelio. No con rabia, con algo más complicado que eso. Él había guardado secretos. Eso era verdad. Había tenido otra vida paralela durante años, una cuenta, un hijo, una mujer que lo había amado de otra manera. Todo eso era real y pesaba, pero también había guardado esas cartas. Las había escrito. Las había escondido en la pared de nuestra casa, como quien deja un mensaje para después, para cuando ya no pudiéramos hablar. ¿Para quién eran esas cartas? ¿Para mí? ¿Para Rodrigo? ¿Para nadie? Quizás para todos, quizás para ninguno, quizás solo para él mismo, para poder dormir con algo de paz en los últimos años. Los muertos no explican sus intenciones. Eso es lo más cruel que tienen. Esa noche llamé a Patricia. Esta vez sí le conté. Todo. Desde la caja en la pared hasta el poder notarial con mi firma falsa. Patricia no habló durante un buen rato después de que yo terminé. «¿Cuándo descubriste todo esto?», preguntó al fin. «La semana pasada. Y no me llamaste antes. Necesitaba entenderlo yo primero». Otro silencio. «Mamá», dijo,
y su voz había cambiado. ¿Rodrigo sabe que tú sabes? No, dije. Todavía no. ¿Y qué vas a hacer? Estoy trabajando con una abogada. Expliqué. Vamos a juntar todo. Y luego vamos a actuar. ¿Puedo hacer algo? Sí, dije. Por ahora no le digas nada a Rodrigo. No lo llames. No menciones nada de esta conversación. ¿Puedes hacer eso? Sí, dijo sin dudar. Y... Patricia, empecé. ¿Qué? ¿Tú sabías algo? De tu padre, de la otra cuenta, del otro hijo. ¿Sabías algo? La pausa fue breve, pero real. No, dijo. Te juro que no, mamá. No sabía nada. La creí, porque su voz tenía ese temblor que no se puede fingir. El de alguien que acaba de ver cómo una parte de su historia familiar se rompe en piezas que no van a volver a quedar iguales. Los días que siguieron fueron tranquilos por fuera y complicados por adentro. Fui con Marcela a ver a un perito especialista en documentos. Un hombre mayor, con lentes gruesos y manos precisas, que me pidió muestras de mi firma de diferentes épocas. Firmé varias hojas. Le dejé documentos antiguos donde aparecía mi firma real. Cartas personales. El contrato original de la casa de hacía 30 años. Él los revisó junto con las copias notariales. ¿Cuánto tiempo tarda? Le pregunté. 1 semana, dijo. Quizás 10 días. Salí de su oficina con Marcela. ¿Y si el resultado no es suficiente? Le pregunté en la calle. Lo va a ser, dijo. Pero además tenemos los estados de cuenta, las cartas de su esposo, el historial de movimientos. Nadie construye un caso con una sola prueba, señora Dolores. Se construye con capas. Y usted tiene capas. Sonreí sin querer. Mi esposo decía que yo era una mujer sin capas. Dije, que era demasiado directa. Marcela me miró de lado. Su esposo se equivocó en varias cosas, dijo, y siguió caminando. Rodrigo me llamó el miércoles. Mamá, ¿ya llamaste al abogado? Todavía no, dije. Estuve ocupada. No hay que demorarse mucho con esto. Hay fechas que cumplir. ¿Qué fechas? Pregunté. Plazos legales, dijo. Cosas técnicas. El abogado te explica. Cosas técnicas. Voy a llamarlo esta semana, dije. Bien. Y mamá, si necesitas que yo esté presente cuando hablen, te acompaño. No tienes que hacer esto sola. Gracias, hijo, dije. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa de la cocina. Rodrigo tenía prisa. Eso era nuevo. Antes había manejado todo con una calma que yo confundí con seguridad. Ahora había algo diferente en su voz. Una urgencia pequeña, controlada. Pero ahí, quizás había algo que yo todavía no sabía. Quizás había más documentos, más movimientos, más cosas hechas a mi nombre sin que yo lo supiera. Llamé a Marcela. Necesitamos acelerar, le dije. Lo sé, respondió. El perito adelantó. Tiene resultados preliminares. ¿Puede venir mañana? A la hora que sea, dije. El resultado preliminar del perito fue claro. Las firmas en los 2 documentos notariales no coincidían con mi firma real. La divergencia era técnicamente significativa. No era un error de quien firma con prisa o bajo estrés. Era una firma hecha por otra mano, con cuidado, intentando imitar pero fallando en los detalles que solo alguien que ha estudiado grafología puede ver. La D, demasiado redonda. Aurelio tenía razón. Yo siempre firmaba con prisa. Esa firma no tenía prisa. Marcela recibió el informe con una expresión que no era de sorpresa, sino de confirmación. Con esto y los estados de cuenta, dijo. Tenemos base suficiente para presentar una denuncia formal. Falsificación de documento privado. Uso de documento falso. Y dependiendo de lo que encontremos al revisar el poder notarial, posiblemente fraude patrimonial. ¿Cuándo? Pregunté. Cuando usted diga. La miré. Pensé en Rodrigo. En ese niño que se dormía en mi regazo. En el hombre en que se había convertido. En Fernanda y su sonrisa que no llegaba a los ojos. En todos los años en que yo había creído que mi familia era lo que parecía. El viernes, dije. Marcela asintió. El viernes, repitió. Salí de su oficina. Afuera llovía.
una lluvia fina y horizontal que mojaba sin avisar. Abrí el paraguas que siempre cargo aunque no llueva, una costumbre de toda la vida, y caminé hacia la parada del autobús. El teléfono vibró en el bolso. Un mensaje de Rodrigo. «Mamá, necesito que hablemos pronto. Es urgente. ¿Mañana puedo pasar?» Me detuve bajo el paraguas. Lo leí 2 veces. Urgente. Algo había pasado. Algo que él no esperaba. Quizás alguien lo había llamado. Quizás el perito no era tan discreto como creíamos. Quizás era otra cosa que yo todavía no conocía. Guardé el teléfono sin responder. Seguí caminando. Pero dentro de mí, algo que había estado quieto toda la semana, empezó a moverse. Si Rodrigo tenía prisa. Y esa prisa significaba que él también sentía que el tiempo se acababa. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. El jueves amaneció nublado. Me levanté antes de que saliera el sol. Me preparé café. Me senté en la mesa de la cocina con las manos alrededor de la taza, mirando el patio oscuro donde las plantas eran apenas sombras quietas. Había dormido mal. No por miedo, por algo diferente. Por esa sensación de quien está parado al borde de algo grande y sabe que al día siguiente va a cruzar y que después de cruzar no va a poder volver al lado de antes. No respondí el mensaje de Rodrigo hasta las 8 de la mañana. «Hoy no puedo, hijo. Mañana hablamos». Él respondió en segundos. «Mamá, es importante. Solo un momento. Mañana». Escribí y apagué la pantalla. Hortensia llegó a las 10. No la había llamado. Y apareció con 2 naranjas y una expresión que me dijo que Marcela le había contado algo sin contarme que lo haría. Esas 2 mujeres se habían vuelto aliadas sin que yo lo organizara. A veces la vida hace eso. Junta a las personas correctas sin pedirle permiso a nadie. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Entera», dije. «Bien», dijo ella. «Eso es lo único que importa ahora». Pelamos las naranjas juntas en la cocina y no hablamos mucho. Hubo un momento, mientras el jugo me corría por los dedos, en que quise llorar. No de tristeza exactamente, de agotamiento. Del peso de haber cargado todo eso sola durante días, de haber tenido que ser inteligente y discreta, y metódica cuando lo que una parte de mí quería era simplemente sentarse en el suelo y gritar. No lloré, pero Hortensia me puso la mano en el brazo un momento, y eso fue suficiente. Por la tarde fui a caminar sola. Necesitaba aire, necesitaba moverme. Las paredes de la casa empezaban a parecerme pequeñas, cargadas de historia, de Aurelio, de 41 años de una vida que resultó ser más complicada de lo que yo creía. Caminé por el barrio sin rumbo fijo. Pasé frente a la panadería donde comprábamos el pan los domingos. Frente a la farmacia donde el señor de siempre me preguntaba por la familia. Frente al parque donde Rodrigo y Patricia habían jugado de niños. Donde yo me había sentado en esas mismas bancas a leer mientras ellos corrían. Me detuve frente al parque. Había 2 niños jugando. Una mujer joven los miraba desde una banca, con el teléfono en la mano pero los ojos en ellos. La postura de alguien que finge estar distraída pero no pierde ningún detalle. Esa postura yo la conocía. ¿Cuántos años la había tenido sin saber que la tenía? Seguí caminando. Pensé en Esteban, en el hijo de Aurelio que yo nunca había conocido. Un hombre de 40 años que había crecido sin padre presente, que había recibido dinero todos los meses como sustituto de lo que el dinero no puede reemplazar, y que ahora había recibido una carta de abogado pidiéndole que firmara su silencio. ¿Qué sentía ese hombre? ¿Me odiaba a mí, aunque yo no supiera que él existía? ¿O me entendía, de la manera en que a veces los que más han sufrido son los que mejor entienden el dolor de otros? No lo sabía, pero seguía cargando ese papelito con su número en la caja metálica. Todavía no era el momento, pero quizás algún día lo sería. Esa noche revisé una última vez todos los documentos. Los extendí sobre la cama con cuidado. Las cartas de Aurelio. Los estados de cuenta. La fotocopia de la transferencia bancaria con mi firma falsa.
las copias notariales con el poder general y la segunda firma falsificada, el informe preliminar del perito, el número de Esteban, las notas que había tomado en mi conversación con Consuelo. Lo miré todo junto por primera vez. Era mucho. Más de lo que yo habría creído encontrar cuando don Primitivo me llamó desde el cuarto de atrás con esa caja en las manos. Pensé en Rodrigo preparando esos documentos. Sentado en algún lugar, quizás en su oficina, quizás en la mesa de su casa mientras Fernanda le servía café, practicando mi firma en hojas de borrador hasta que quedara suficientemente parecida, calculando fechas, coordinando con el abogado, construyendo todo con la paciencia de quien cree que nunca va a ser descubierto, porque la persona a quien está engañando no sabe leer entre líneas. ¿Qué imagen tenía de mí? Una mujer mayor, viuda reciente, confundida por el dolor, acostumbrada a que otros decidieran por ella, sin red de apoyo que entendiera de leyes ni de documentos. Había construido su plan sobre esa imagen, y esa imagen era falsa, porque yo había leído, había preguntado, había guardado, había esperado, porque debajo de 41 años de silencios y cocinas y firmas en blanco, había una mujer que entendía perfectamente lo que pasaba a su alrededor, solo que nunca había tenido razón suficiente para demostrarlo. Ahora la tenía. Si esta historia te está llegando de verdad, me alegra que estés aquí. Dale like, que me ayuda más de lo que imaginas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártela. A veces las historias encuentran a quien las necesita. El viernes por la mañana me vestí con calma. Ropa seria pero no rígida. Los aretes que me regaló Aurelio el día de nuestro 20º aniversario. Los únicos que me pongo cuando necesito sentirme completa. Un poco de perfume. Los zapatos cómodos de siempre porque los días largos necesitan pies que aguanten. Recogí la caja metálica del lugar donde la había escondido. La puse en una bolsa de tela resistente. Y llamé a Marcela. «Estoy lista», dije. «Yo también», respondió. «La espero en media hora». Colgué. Fui al espejo del pasillo. Ese espejo largo que está junto a la puerta y que he pasado frente a miles de veces sin mirarme de verdad. Me detuve. 62 años. Una cara que conocía pero que esa mañana me parecía diferente. No más joven. No más bella. Diferente de la manera en que cambia una habitación cuando finalmente abren las ventanas que estuvieron cerradas demasiado tiempo. Tomé la bolsa. Abrí la puerta. Salí. La denuncia tomó casi 3 horas. Marcela habló la mayor parte del tiempo, con esa precisión suya que no levanta la voz, pero tampoco cede. Yo entregué los documentos uno por uno cuando me los pidieron. Firmé donde había que firmar. Esa sí era mi firma, torcida y con prisa como siempre. Y sentí algo extraño al hacerlo. Una mezcla de alivio y de vértigo. El funcionario que nos atendió era un hombre joven, serio, que tomaba notas sin mostrar reacción. Eso me tranquilizó. No quería reacciones. Quería proceso. Y quería que alguien más viera lo que yo había visto y lo convirtiera en algo oficial, en algo que existiera más allá de mi memoria y de mi dolor. Cuando salimos, el sol estaba alto. Marcela me miró. «¿Cómo se siente?», preguntó. Lo pensé un momento, como cuando dejas caer algo muy pesado que estabas cargando. Dije. «Te duelen los brazos, pero los brazos son tuyos otra vez». Ella asintió. «Ahora viene la parte lenta», dijo. «Van a notificar. Rodrigo va a tener que responder. Va a buscar su propia defensa. Puede tomar meses. Lo sé», dije. «¿Está preparada para eso?» Llevo 41 años preparándome para cosas sin saber que las estaba preparando. Dije. «Creo que puedo con esto». Rodrigo llamó esa tarde. No respondí. Llamó 2 veces más antes de las 6. Luego mandó un mensaje. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente, de verdad». Llámame. Lo leí. Lo dejé sin responder. A las 7 llegó un mensaje de Fernanda. «Dolores, Rodrigo está muy preocupado. ¿Podemos pasar esta noche?» Tampoco respondí. A las 8, alguien tocó la puerta. Fui hasta la mirilla. Era Rodrigo, solo,
sin Fernanda, con esa expresión que yo no le había visto desde que era adolescente y había roto algo en la casa y no sabía cómo decirlo. Abrí la puerta. Me miró. «Mamá», dijo. «Pasa», dije. Entró. Se sentó en el mismo lugar donde había estado el sábado anterior, con la bolsa de comida y la carpeta beige, y esa sonrisa demasiado ancha que esa noche no traía. Lo miré sentarme frente a él. «¿Sabes por qué estás aquí?», le pregunté. Él abrió la boca. La cerró. Algo en su cara se movió de una manera que no era actuación. Era algo más antiguo que eso. Algo que reconocí porque era el mismo gesto que hacía cuando era niño y había hecho algo malo y no sabía si confesar o escapar. «Recibí una llamada», dijo al fin. «Del estudio notarial». «¿Sí?», dije. Dijeron que hubo una consulta sobre documentos firmados después de la muerte de papá. Me miró. «¿Fuiste tú?». No respondí de inmediato. Lo dejé en ese silencio unos segundos. Que pesara, que llenara el cuarto. «¿Por qué ibas a preocuparte por una consulta?», pregunté. «Si todo se hizo correctamente». Rodrigo apoyó los codos en las rodillas. Se pasó una mano por el cabello. Ese gesto lo hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá», dijo, «quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte». «¿Para protegerme?», repetí. Las cosas de papá estaban complicadas. Había cosas que tú no necesitabas saber. Yo solo quería que estuvieras tranquila. O que no tuvieras que lidiar con problemas. Lo miré. Ese hombre frente a mí, con los ojos de su padre y las manos grandes de su abuelo. Ese hombre que yo había cargado y alimentado y querido durante 52 años de su vida, me estaba explicando que me había robado para protegerme. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Ninguna de ellas era sorpresa. «Rodrigo», dije con calma, «hay algo que quiero que sepas». Él levantó la vista. «Yo firmé esos documentos notariales», dije. «¿Verdad que sí?». «Según el registro». «Mamá, qué extraño», continué. «Porque un perito especialista en documentos revisó esas firmas esta semana y dice que no son mías». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Rodrigo no habló. Su cara hizo ese recorrido que hacen las caras cuando una mentira se cae y la persona todavía no ha decidido qué viene después. La negación, el cálculo, el miedo. «También hay una denuncia», añadí, «desde esta mañana». «Mamá», dijo, y su voz era diferente ahora, más baja, con algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido solo miedo al resultado. «Yo nunca quise hacerte daño». Lo miré durante un momento largo. «Lo sé», dije al fin. Y era verdad. En algún nivel torcido y egoísta, quizás él lo creía. Quizás se había convencido de que administrar mi vida sin preguntarme era una forma de cuidarme. Quizás Fernanda le había dicho que yo no entendería, que era más fácil así, que era por mi bien. Quizás él mismo había necesitado creerlo para poder hacerlo. Pero el daño no necesita intención para ser daño. Eso lo aprendí tarde. Pero lo aprendí. «Tienes que hablar con un abogado», dije. «El tuyo. No el de papá, no el del estudio notarial. Uno propio». Esta semana, Rodrigo me miró como si esperara algo más. Un perdón, quizás. Una salida. Alguna puerta que yo le abriera para que esto terminara de otra manera. No abrí ninguna puerta. Me levanté. Fui hasta la entrada y la abrí. Él se levantó despacio. Caminó hacia mí. Se detuvo en el umbral. «¿Y nosotros, mamá?», preguntó. «¿Qué pasa con nosotros?». Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que me había mirado desde una cuna. Los mismos que me buscaban cuando tenía miedo. «Eso depende de ti», dije. «Siempre dependió de ti». Salió. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella un momento, en la oscuridad del pasillo, con los ojos cerrados y el corazón haciendo ese ruido sordo que hace cuando ha aguantado demasiado en poco tiempo. Luego respiré. Me fui a la cocina. Calenté agua, me preparé un té y me senté sola en mi mesa, en mi cocina, en mi casa, que seguía siendo mía, a esperar que pasara la noche. Afuera empezó a llover. Una lluvia lenta, constante, de esas que no tienen prisa porque saben que tienen toda la noche.
El teléfono estaba sobre la mesa. Lo miré. Había un mensaje nuevo. No era de Rodrigo. No era de Fernanda. Era de un número que yo no tenía guardado. Un número que reconocí de memoria porque lo había leído muchas veces en ese papel pequeño que guardaba en la caja metálica. El mensaje decía solamente: «Mi madre me contó que usted la recibió. Quería agradecerle. Si algún día quiere hablar, aquí estoy, Esteban». Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. La lluvia seguía afuera. El té se enfriaba en la taza. Y yo, por primera vez en semanas, no supe qué iba a pasar después. Pero tampoco tuve miedo de no saberlo. Los días que siguieron al encuentro con Rodrigo fueron extraños. No hubo gritos. No hubo escenas. No hubo esa guerra abierta que uno imagina cuando piensa en estas cosas. Solo un silencio que se extendió entre nosotros como agua que va llenando un cuarto de espacio, sin hacer ruido, pero sin dejar de subir. Rodrigo no llamó. Fernanda tampoco. Patricia sí. Cada 2 días, a veces más, con esa voz suya que intentaba sonar normal y no lo lograba del todo, preguntando cómo estaba, si había dormido, si había comido. Yo la tranquilizaba. Le decía la verdad, que estaba bien, que seguía en pie, que el proceso avanzaba. Hortensia venía los martes y los jueves. Traía pan, traía conversación, traía esa energía suya que llenaba los cuartos, sin esfuerzo. Me obligaba a salir al menos una vez por semana, a caminar, a sentarme en algún café, a recordar que el mundo no era solo esta casa y estos papeles y este peso. Marcela me llamaba cuando había novedades. Y las sabía. Lentas, pero las sabía. El estudio notarial fue notificado. El abogado que había trabajado con Rodrigo quedó bajo investigación también. El informe del perito fue aceptado formalmente como prueba. La cuenta bancaria con la transferencia quedó bloqueada preventivamente mientras duraba el proceso. Todo avanzaba. Despacio, como avanzan las cosas que importan. Un martes por la mañana, 3 semanas después de la denuncia, tomé el papel con el número de Esteban. Lo sostuve un momento. Luego lo marqué. Timbró 3 veces. «¿Aló?», contestó una voz de hombre. Madura, tranquila, con un acento que no era el mío, pero que no era extraño tampoco. «Esteban», dije. «Soy Dolores, la esposa de Aurelio». Una pausa breve. «Sí», dijo. «Lo sé. Mi madre me dijo que podía llamar». «Fui yo quien llamó», dije. «Espero que no te moleste». «No», respondió. Al contrario, hubo un silencio que no fue incómodo. Fue de esos silencios que necesitan existir antes de que la conversación pueda ser honesta. «No sé bien para qué llamé», admití. «Solo sentí que debía hacerlo». «Yo entiendo eso», dijo. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Bien», confundido todavía. «Pero bien». Hizo una pausa. «Recibí la carta del abogado, la que mandó su hijo». «Lo sé», dije. «Lo siento. No tiene por qué disculparse usted». Dijo. «Eso no fue cosa suya». «No, pero es mi familia. Y a veces la familia hace cosas en tu nombre sin pedirte permiso». Otro silencio. «¿Va a firmar ese documento que le mandaron?», pregunté. «No», dijo con calma. «No voy a firmar nada. Mi madre me lo dejó claro. Y yo tampoco creo que deba hacerlo. No por dinero, solo porque no me parece correcto desaparecer por conveniencia de alguien más». Eso me gustó. Esa manera directa de decirlo. «¿Quieres que algún día hablemos en persona?», le pregunté. «No tienes que decir que sí. Es solo una pregunta. Una pausa más larga esta vez». «¿Sí?», dijo. «Creo que sí quiero». «Bien», dije. «Cuando estés listo, me avisas». «De acuerdo», respondió. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, sentada en el sillón de la sala. Había un hijo de Aurelio en el mundo. Un hombre tranquilo, con voz seria, que no quería dinero ni venganza. Solo no querer desaparecer. Eso podía entenderlo. Las semanas siguientes, Marcela me fue explicando cómo avanzaba cada parte del proceso. La falsificación documental estaba documentada. El perito había entregado su informe final y era contundente.
Las firmas en los 2 documentos notariales no eran mías. La divergencia técnica era lo suficientemente clara como para que no hubiera margen de interpretación. El poder notarial quedó anulado. Eso fue lo primero que sucedió de manera oficial. Un papel que decía que ese poder nunca debió existir, que la firma era falsa, que todos los actos realizados bajo ese poder eran nulos. Marcela me lo leyó por teléfono y yo escuché cada palabra con esa atención que uno pone en las cosas que han costado mucho. ¿Y la transferencia bancaria? Pregunté. Eso toma más tiempo. Dijo. Pero el bloqueo sigue. Ese dinero no va a ningún lado mientras dure el proceso. ¿Y Rodrigo? Marcela hizo una pausa pequeña. Su abogado presentó un escrito diciendo que usted había autorizado verbalmente todas las acciones, que él solo actuó siguiendo sus instrucciones. Por supuesto, dije. Es la defensa esperable. Continuó. Pero no tienen cómo probarlo. Y nosotros sí tenemos cómo probar lo contrario. Colgué. Me fui al patio. Las plantas estaban bien. Las había regado esa mañana. Como cada mañana. Porque algunas cosas no cambian, aunque todo lo demás sí cambié. El riego de las plantas. El café de las 6. El espejo del pasillo antes de salir. Esas pequeñas constantes eran lo que me mantenía entera cuando todo lo demás se movía. Patricia vino a visitarme un fin de semana. Llegó con sus 2 hijos, con la maleta grande de siempre, y con esa manera suya de entrar a la casa como si volviera a algo que extrañaba. Los niños corrieron al patio, como habían corrido siempre desde pequeños. Yo calenté agua, saqué galletas, hice lo de siempre. Esa noche, cuando los niños dormían, Patricia y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con las tazas entre las manos y hablamos de verdad por primera vez en mucho tiempo. Me preguntó por Rodrigo. Le dije lo que sabía. El proceso, el abogado, el silencio entre nosotros. ¿Crees que lo condenen? Preguntó. No lo sé, dije. Eso depende del juez, del proceso, de muchas cosas que no controlo. Pero el daño que hizo quedó registrado. Eso no desaparece. Patricia miró su taza. ¿Lo perdonas? Preguntó en voz baja. Lo pensé de verdad antes de responder. No sé si perdonar es la palabra correcta, dije. Lo que sé es que no voy a cargar su culpa. Eso es suyo, que la cargue él. Patricia asintió despacio. Papá tampoco fue perfecto, dijo. No, admití. No lo fue, pero amó a su manera. Y al final intentó dejar las cosas claras a su manera también, aunque lo hizo demasiado tarde y de la manera más complicada posible. Patricia soltó una risa pequeña, involuntaria. Eso era papá, dijo. Sí, dije. Eso era él. Nos quedamos en silencio un momento, las 2, con las tazas enfriándose, escuchando la respiración tranquila de la casa y el ruido lejano de la ciudad afuera. ¿Estás bien, mamá? De verdad. La miré. Estoy diferente, dije. No sé si eso es lo mismo que bien, pero es honesto. Ella extendió la mano y la puso sobre la mía. Y así nos quedamos un rato, sin decir más nada. Porque a veces no hace falta decir más nada. Si llevas este tiempo acompañándome, quiero pedirte algo. Suscríbete, si todavía no lo has hecho. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más. Me importa saberlo. Estas historias las cuento para que no se pierdan, para que alguien las escuche y sienta que no está sola. 2 meses después de la denuncia, Rodrigo me pidió verme. No a través de Fernanda, él mismo. Un mensaje directo, sin rodeos. Mamá, necesito verte. Solo nosotros 2, sin abogados. Si puedes y quieres. Lo leí varias veces. Lo consulté con Marcela. Es su decisión, dijo ella. Legalmente no hay ningún impedimento. Solo tenga cuidado de no firmar nada ni comprometerse a nada verbalmente. No voy a firmar nada, dije. Lo sé, dijo. Solo se lo digo, le respondí a Rodrigo. El miércoles a las 4, aquí en la casa. Llegó puntual. Eso me sorprendió un poco. Rodrigo siempre llegaba tarde a todo. Desde niño,
con esa despreocupación suya que a Aurelio le molestaba y a mí me resultaba simplemente inevitable. Esa tarde llegó a las 4 en punto. Entró, se sentó. No trajo nada. Ni bolsa, ni carpeta, ni esa sonrisa ancha de otras veces. Venía sin armadura. Eso también me sorprendió. Me senté frente a él. Lo miré. Él tenía ojeras. Había adelgazado un poco. Traía la ropa bien, pero sin el cuidado habitual. Era el aspecto de alguien que no está durmiendo bien y ya no lo disimula. «Gracias por recibirme», dijo. «Eres mi hijo», respondí. «Eso no cambia lo que pasó, pero eres mi hijo». Él bajó la vista un momento. «Mamá», dijo, «lo que hice estuvo mal». «Lo sé, no voy a intentar explicártelo de otra manera». Lo escuché. Fernanda me convenció de que era lo mejor. De que tú no ibas a poder manejar todo sola. De que papá había dejado las cosas complicadas. Y de que era más limpio así. Y yo me dejé convencer porque en algún lugar yo también quería creerlo. Porque era más fácil que enfrentarlo. ¿Enfrentar qué?, pregunté. Él levantó la vista. «Lo del otro hijo», dijo. «Lo de Esteban. Papá me lo contó hace 3 años. Me lo dijo una noche, de pronto, sin aviso, como si necesitara sacárselo. Y yo no supe qué hacer con eso. Me enojé con él. Con mamá, sin que tú lo supieras. Con todo. Y cuando papá murió, y todo quedó en el aire, Fernanda dijo que había que proteger lo nuestro, lo de la familia. Y yo lo vi como una manera de hacer algo con esa rabia que no sabía dónde poner. Hubo un silencio largo. Lo miré, a ese hombre que era mi hijo, que había tomado el dolor de una revelación y lo había convertido en algo que me lastimó a mí, que no tenía culpa de ninguna de esas cosas. «Rodrigo», dije, «tu padre tuvo otro hijo». Eso es verdad, y sí me dolió cuando lo supe. Me dolió mucho. Pero ese hijo existe. Tiene 40 años. Nunca te quitó nada. Nunca me quitó nada. Solo existió. Como existen las cosas que pasan antes de que nosotros lleguemos a la vida de alguien. Rodrigo me miraba con los ojos brillantes. No lloraba, pero estaba cerca. «No tenías derecho de hacer lo que hiciste», continué. «Con los documentos, con mi firma, con mi dinero. No importa la razón. No hay razón suficiente». «Lo sé», dijo. «Y el proceso sigue». Dije, «Eso no lo puedo detener yo aunque quisiera. Ya está en manos de otras personas. Eso también lo debes saber». «Lo sé», repitió. «Pero quiero que sepas una cosa», dije. Él me miró. «No te odio», dije. «No tengo fuerzas para odiarte y tampoco quiero tenerlas. Pero la relación que teníamos, la de antes, esa no existe más. Lo que venga después tendrás que construirlo tú. Con hechos, con tiempo, sin Fernanda hablando por ti. Tú solo». Rodrigo asintió. Tenía los ojos en el suelo. Luego, despacio, se levantó. Caminó hacia mí. Se agachó un poco y me puso la mano en el hombro. No era un abrazo. Era otra cosa. Algo más pequeño y más honesto que un abrazo. «Gracias», dijo. No respondí. Lo acompañé hasta la puerta. Lo vi salir al atardecer, caminar hacia su coche, subir sin mirar atrás. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. El pasillo olía igual que siempre, a madera vieja y a las flores que Hortensia me había traído el martes y que estaban en el jarrón de la entrada. Respiré y pensé en Aurelio. En cómo habría reaccionado él si hubiera sabido todo esto, si hubiera vivido para verlo. Si en lugar de esconder las cosas en paredes, las hubiera puesto sobre la mesa cuando todavía había tiempo. Pero Aurelio no había hecho eso. Y yo tampoco había pedido que lo hiciera. Quizás los dos habíamos aprendido demasiado tarde que el silencio protege menos de lo que parece. Los meses que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida. No en el sentido del vacío, no en el sentido de la soledad que duele, sino en el sentido de cuando uno finalmente deja de escuchar ruido que no le pertenece y empiezas a escuchar lo que siempre estuvo ahí, debajo. El proceso legal avanzó como avanzan esas cosas, con fechas que se postergaban y luego llegaban,
con documentos que se acumulaban en el escritorio de Marcela y que ella me explicaba con paciencia cada vez que yo necesitaba entender algo. Sí, con audiencias a las que yo no fui, pero de las que recibí reporte puntual. Rodrigo contrató un abogado, un hombre conocido en esos círculos, con traje caro y argumentos que giraban siempre alrededor de la misma idea: que yo era una mujer mayor, confundida por el duelo, que no recordaba bien lo que había firmado y lo que no, que mi hijo solo había intentado ayudarme, que todo había sido un malentendido familiar, amplificado por asesores interesados. Marcela me lo contó sin rodeos. ¿Te molesta?, me preguntó. No, dije. Es exactamente lo que esperaba. Y era verdad, yo lo esperaba, porque esa era la imagen que Rodrigo tenía de mí, la que había tenido siempre, la mujer que no entendía estas cosas, la que necesitaba que otros decidieran por ella, la que confundía, olvidaba, no recordaba bien. Esa imagen le había parecido suficiente para construir su defensa. No contaba con el perito. No contaba con los estados de cuenta. No contaba con las cartas de Aurelio que dibujaban un mapa claro de todo lo que había ocurrido. No contaba con Marcela, que tenía la precisión de quien lleva años viendo exactamente ese tipo de argumentos y sabe dónde se rompen. Y sobre todo, no contaba con que yo hubiera guardado todo, que hubiera esperado, que supiera leer entre líneas desde mucho antes de que la pared se abriera. Esteban y yo nos vimos por primera vez un sábado de octubre. Quedamos en un café neutral, en un barrio que no era el mío ni el suyo. Llegué 5 minutos antes. Pedí agua. Miré la puerta. Entró un hombre alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, con la misma manera de caminar que Aurelio cuando era joven. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No fue un dolor exactamente. Fue más como cuando reconoces una melodía que hace mucho no escuchabas y no sabes si alegrarte o entristecerte. Me vio. Se acercó. «Dolores», dijo. «Esteban», respondí. Se sentó. Pidió café. Ninguno de los dos habló de inmediato. Luego él dijo: «Gracias por querer hacer esto. Gracias por venir», dije yo. Hablamos casi 2 horas. No fue fácil. No fue cómodo. Hubo momentos en que el silencio entre una pregunta y una respuesta tardaba demasiado porque ninguno de los dos sabía bien cómo nombrar lo que estábamos nombrando. Él me contó de su vida. Había estudiado ingeniería. Tenía un taller propio. Estaba casado, con 2 hijos pequeños. Una vida construida con sus propias manos, sin el apellido de Aurelio, sin su presencia, con el dinero mensual que llegaba puntual pero frío. ¿Cómo se entregan las cosas que se dan por obligación? ¿Lo resentías?, le pregunté en un momento. A veces, dijo. Cuando era adolescente, mucho. Después menos. La vida te enseña que uno no puede construirse sobre el resentimiento de lo que otros no hicieron. Te consume. Lo miré. ¿Y a mí?, pregunté. ¿Me resentiste a mí alguna vez? Me miró directamente. «Usted no me hizo nada», dijo. «Usted tampoco sabía que yo existía». «No sabía», confirmé. «Hasta hace unos meses». Él asintió. «Mi madre siempre lo supo», dijo. «Y siempre respetó que Aurelio tuviera su vida con usted. No era perfecta la situación, pero ella lo eligió así. Consuelo es una mujer fuerte», dije. «Sí», dijo con una sonrisa pequeña. «Le viene de familia, creo». Eso me sacó una risa inesperada. Una risa genuina. O de esas que sorprenden porque llegan de un lugar que uno no sabía que todavía podía reír. Cuando nos despedimos en la puerta del café, Esteban me extendió la mano. Yo la tomé. Luego, sin planearlo, lo abracé. Fue un abrazo breve. Torpe quizás, pero real. Él no lo esperaba. Lo noté en cómo tardó un segundo en responder. Pero luego sus brazos se cerraron alrededor de mis hombros, y fue uno de esos abrazos que dicen cosas que las palabras no saben decir bien. Nos separamos. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó. Sí, dije. Me gustaría. El fallo llegó en noviembre. Marcela me llamó a las 9 de la mañana con voz tranquila.
de la que usa cuando tiene buenas noticias, pero no quiere que parezcan más grandes de lo que son, para no generar expectativas falsas sobre lo que sigue. Ganamos la primera parte, dijo. La falsificación documental quedó probada. El poder notarial es nulo. La transferencia bancaria tiene que revertirse. Y hay cargos formales contra Rodrigo por falsificación y fraude patrimonial. Me senté, no porque me flaquearan las piernas, sino porque sentí que necesitaba estar quieta un momento para recibir eso correctamente. ¿Qué sigue?, pregunté. El proceso penal puede tomar más tiempo. Puede haber acuerdo, puede ir a juicio. Eso depende de muchas cosas. Pero lo patrimonial está resuelto. Su casa es suya. Su dinero regresa. Y los documentos falsos quedaron en el expediente para siempre. Gracias, dije. Marcela, de verdad. Gracias. Usted hizo el trabajo, dijo ella. Yo solo lo presenté. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano, mirando el cuarto. La luz de noviembre entraba oblicua por la ventana, de esa manera que tiene la luz en esa época del año. Más baja, más dorada, como si el sol también estuviera cansado y caminara más despacio. Pensé en Aurelio, en la caja metálica, en la pared abierta, en don Primitivo sosteniendo esa caja con sus manos grandes como si fuera frágil. Pensé en todo lo que no había sabido durante 41 años. Y pensé también en todo lo que sí había sabido. Porque nadie vive 4 décadas junto a alguien sin saber muchas cosas. Yo sabía cómo dormía. Sabía cómo pedía disculpas sin decir que se disculpaba. Sabía cómo quería el café y qué le daba miedo, y cuándo mentía, y cuándo decía la verdad aunque le costara. Lo había amado con todo eso. Con las partes que me gustaban y con las que no me gustaban. Con su generosidad y con sus secretos. Con su ternura y con su cobardía. Eso no cambiaba. Pero yo sí había cambiado. Llamé a Patricia. Le conté el fallo. Ella lloró un poco. Eso era Patricia. Llorar cuando otros estaban bien, guardar la calma cuando las cosas eran difíciles. Al revés de lo que uno esperaría. ¿Y Rodrigo?, preguntó. ¿Tiene cargos?, dije. El resto se verá. ¿Cómo te sientes con eso? Lo pensé. Como cuando termina una tormenta. Dije. No es alegría exactamente. Es más como cuando por fin puedes abrir las ventanas. Patricia se quedó en silencio un momento. Mamá, dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cuándo supiste de verdad que algo estaba mal? Antes de encontrar la caja. La pregunta me sorprendió. No por ser difícil, sino porque la respuesta llegó de inmediato, sin que tuviera que buscarla. Siempre lo supe, dije, solo que no me lo había permitido saber. Patricia no respondió de inmediato. ¿Qué significa eso?, preguntó al fin. Significa que uno a veces sabe cosas y elige no saber que las sabe, porque saber tiene un costo, y uno no siempre está lista para pagarlo. Silencio. Ahora sí estás lista, dijo. Ahora sí, confirmé. Hortensia me organizó una cena, sin pedirme permiso, como hacía todas las cosas. Un viernes por la noche, en su casa, con 4 mujeres más que yo conocía de distintos momentos de mi vida. Algunas de la época en que los hijos iban a la escuela. Una vecina antigua, una prima segunda que vivía cerca. No era una celebración exactamente. Era otra cosa. Era esa cosa que hacen las mujeres cuando se juntan alrededor de alguien que atravesó algo difícil y salió del otro lado. No para aplaudir, para simplemente estar. Comimos, hablamos, y alguien contó algo gracioso de su marido que hizo reír a todas. Alguien más contó algo de sus hijos que hizo que todas asintieran con esa expresión de quien reconoce perfectamente lo que está escuchando. En un momento, una de ellas, una mujer mayor que yo, de unos 70 años, me tomó la mano sobre la mesa. ¿Cómo lo hiciste?, me preguntó. Quedarte callada todo ese tiempo, juntar las pruebas, esperar. ¿Cómo no te quebraste? La miré. Me quebré, dije. Solo que me quebré en privado. Eso también es válido. Ella me apretó la mano. Y eso fue todo lo que necesité que dijera.
En diciembre hice algo que no había hecho en 41 años. Viajé sola. No lejos. No a ningún lugar exótico ni complicado. Un pueblo a pocas horas, con plaza, con iglesia vieja, con mercado los sábados. Un lugar que Aurelio y yo habíamos visitado una vez cuando éramos jóvenes y recién casados, y que yo siempre había querido volver a ver. Fui en autobús, con una maleta pequeña, con un libro que no terminé de leer porque me pasé el tiempo mirando por la ventana. Me quedé 3 días en una posada pequeña con plantas en el corredor y una señora que servía el desayuno con la misma cara tranquila todos los días. Caminé, comí sola en restaurantes, sin sentirme rara por comer sola. Me senté en la plaza a ver pasar la gente. Entré a la iglesia vieja, no por fe exactamente, sino por esa paz particular que tienen los lugares que cargan siglos de historia. Me senté en una banca del interior, en el silencio fresco de piedra vieja, y estuve un rato sin pensar en nada específico. Dejé que los pensamientos pasaran como pasan los autos por una calle cuando uno los mira desde la acera sin necesidad de subirte a ninguno. Pensé en Aurelio un momento. «Te perdoné», dije en voz baja, sin saber bien si lo decía para él o para mí. No todo, pero sí lo suficiente para seguir. El eco de mi voz se perdió entre las piedras viejas. Nadie me escuchó. O quizás sí, no sé. Esas cosas uno nunca las sabe con certeza. Volví a casa el domingo por la noche. La casa estaba igual que siempre. Las plantas vivas porque Hortensia había prometido regarlas. El olor familiar de la madera y las paredes viejas. El espejo del pasillo. Me detuve frente a él. 62 años. Los mismos que cuando todo esto empezó. Pero una cara diferente. No por el tiempo. Por lo que el tiempo finalmente había hecho posible. Llevé la maleta al cuarto. La abrí. Saqué la ropa sucia para lavar. Saqué el libro que no había terminado y lo puse en la mesita de noche. Luego fui al armario. El lugar donde antes estaba la caja metálica, ahora vacío, con solo las cobijas de invierno dobladas en orden. La caja estaba en otro lugar. Todavía la guardaba. No sé por cuánto tiempo más. Quizás siempre. Quizás algún día decidiría qué hacer con las cartas de Aurelio, si guardarlas, si quemarlas, si dárselas a alguien que necesitara leerlas. Todavía no había decidido. Y estaba bien no haber decidido todavía. Una noche de enero me senté a escribir. No un diario, no cartas, solo palabras en un cuaderno que compré en el mercado del pueblo durante mi viaje. Un cuaderno verde, con tapas duras, que me había gustado sin saber para qué lo quería. Escribí cosas sueltas, sin orden. Escribí sobre Aurelio y sobre lo que fue y lo que no fue. Escribí sobre Rodrigo y sobre ese dolor específico que tiene la traición de un hijo, que no se parece a ningún otro dolor, porque viene de algo que uno construyó con sus propias manos. Escribí sobre Consuelo, que había tenido el valor de tocar mi puerta una noche, sin saber cómo iba a recibirla. Escribí sobre Esteban, ese hombre tranquilo que caminaba como su padre, pero había construido su vida sin necesitar parecerse a él. Escribí sobre Hortensia y sobre cómo la amistad de toda la vida es una de las pocas cosas que no necesitan explicación ni justificación. Escribí sobre Patricia y sobre cómo los hijos que uno cría bien son los que te salvan sin saber que te están salvando. Escribí sobre Marcela y sobre la importancia de que alguien te mire y te diga que no eres una señora confundida. Y escribí sobre mí, sobre esa mujer de 62 años que había vivido 4 décadas siendo invisible para su propia familia, que había servido café mientras otros decidían, que había firmado en blanco porque confiaba, que había callado porque creía que callar era lo mismo que mantener la paz. Esa mujer había existido. Era real. No la odiaba. Pero ya no era solo ella. Una mañana de febrero, Rodrigo me mandó un mensaje. No era urgente. No era una demanda ni una excusa. Era corto. Mamá, si algún día puedo hacer algo para empezar a reparar esto, dímelo. No tengo prisa.
Solo quiero que sepas que no me rendí contigo. Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. Dejé pasar el día. Regué las plantas. Tomé mi café. Caminé al mercado. Compré mangos porque seguían gustándome los viernes. Por la tarde me senté en la sala. Tomé el teléfono. Y escribí. Lo sé, hijo. Yo tampoco me rendí contigo. Eso no significa que todo esté bien. Significa que todavía hay algo que cuidar. El resto se construye despacio. Lo envié. Guardé el teléfono. Me quedé sentada en la sala, en el silencio tranquilo de la tarde, con la luz de febrero entrando suave por la ventana y las plantas verdes en el patio, y el reloj marcando los segundos de la manera pausada con que marcan los relojes que llevan mucho tiempo en el mismo lugar. Pensé en todo lo que había perdido este año. Y pensé también en todo lo que había encontrado. Eran listas distintas. Ninguna cancelaba a la otra. Las dos eran verdad. Antes de que esta historia termine, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, o si te quedaste todo este tiempo, eso significa algo. Significa que esta historia te tocó en algún lugar real. Suscríbete. Si todavía no lo has hecho, hazlo ahora. Estas historias las cuento para que no se queden en silencio. Para que alguien las escuche y reconozca algo de su propia vida en ellas. Y déjame en los comentarios qué fue lo que más te llegó. No importa si es una línea, una escena, una sensación. Quiero leerlos. Me importa saber que no estoy hablando sola. La última cosa que hice ese año fue volver al cuarto de atrás. El cuarto donde don Primitivo había encontrado la caja. La pared ya estaba reparada. Lisa. Con pintura nueva. Del mismo color de siempre, como si nunca hubiera pasado nada. Me paré frente a ella. Puse la mano abierta sobre el yeso fresco. Estaba quieta, fría, como deben estar las paredes. Pensé en todo lo que había guardado detrás durante años. En Aurelio, escribiendo esas cartas y escondiéndolas sin saber si alguien las leería algún día. En ese acto extraño y humano de guardar la verdad en un lugar donde, quizás, nunca nadie la encontraría, pero donde al menos existiría. A veces las personas hacen eso. Guardan verdades en paredes porque no saben cómo decirlas en voz alta. Yo había pasado 41 años haciendo algo parecido, guardando preguntas que no hacía, dudas que no nombraba, una voz interior que sabía más de lo que yo le permitía decir. La diferencia era que mis paredes no las iba a volver a cerrar. Quité la mano del yeso. Salí del cuarto. Dejé la puerta abierta. Y fui a prepararme el café de la mañana. Sola. En mi cocina. En mi casa. Que era mía. Y que iba a seguir siendo mía. Con mis manos. Con mi firma. Con mi nombre completo. Y sin que nadie lo torciera.